Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. La serie de Ahsoka y todo el universo de series interconectadas del Filoniverse ya nos han dado varias tomas muy interesantes del contexto que se vive en la época de la Nueva República, 5 años después de los eventos del regreso del Jedi, con la venida del Gran Almirante Thrawn y el nuevo gobierno que se formó tras la caída del Imperio de Palpatine, siendo ahí del lado de la Nueva República la canciller Mon Mothma, la máxima figura del nuevo gobierno de esa alianza que restauró la República y la democracia en aquella galaxia. No obstante, como fue muy tangible en el episodio 3 de la serie de Ahsoka, con Hera Syndulla hablando con la canciller Mon Mothma, con el senador Siono y otros senadores del alto mando neorepublicano, es bastante claro que la Nueva República no ve como una amenaza latente a los restos imperiales que les puedan hacer otra guerra. Sobre todo ni siquiera creen que Thrawn pueda estar vivo. Y esto es tan así que ni siquiera creen que Syndulla necesite el apoyo de la flota de la Nueva República para detener a los múltiples aliados que tiene Thrawn, que estos ya están creando todo un plan en el planeta Citos para traerlo de vuelta desde otra galaxia tras su desaparición en Rebels. Esto pues para que el Chiss lidere al Imperio y hacer así otra guerra galáctica, una que podría sumir a toda la galaxia en caos, teniendo aquí como mayor villano al Gran Almirante Thrawn como un heredero del Imperio, tal cual reinterpretando las novelas del antiguo universo expandido de Timothy Zahn, donde precisamente Thrawn puso en esa línea del tiempo completamente en jaque a la Nueva República. About Thrawn's return as heir to the Empire. Y todo parece que con las diferentes tomas que hemos visto de lo que sucede en diverso contenido del canon actual, las fichas ya están acomodadas para que Thrawn venga a invadir a la Nueva República, que prácticamente con su ceguera está permitiendo que venga un brutal contraataque del Chiss. Y es por eso, Masters, que revisaremos en 3 puntos clave para entender a mayor profundidad cómo en realidad ya todo está sembrado en la débil Nueva República para que venga otra guerra más encabezada por Thrawn, con el Imperio otra vez contraatacando. Y todo claro de cara a la película de Dave Filoni uniendo en un conflicto climático todas estas series del Filoniverse como Ahsoka, Mandalorian, Libro de Boba o Skeleton Crew Masters. Una película que ya está confirmada por las fuentes oficiales. Ok, en primer lugar debemos entender el contexto que se vive en la galaxia en estos tiempos. Y primero que nada, Masters, no hay que olvidarnos que estamos en el año 5 tras el regreso del Jedi, y el nuevo gobierno tiene apenas un lustro operando y la guerra tiene 4 años desde que se acabó tras la batalla en Jakku. Y básicamente la galaxia en los últimos 30 años ha estado sumida en 2 terribles guerras, unas que básicamente dividieron los mundos del núcleo contra los del borde exterior, como pasó con la Guerra de los Clones primero, con la República peleando contra los separatistas, y luego claro en la guerra civil entre el Imperio y los rebeldes. Vaya, la propia canciller Mon Mothma fue testigo de ambas guerras y vio lo terrible que fue el régimen imperial, espiándola y luego intentando matarla como vimos en Andor o en Rebels. Pero su idealista figura, muy similar a la de Bail Organa o Padme Amidala que los conoció en vida, en realidad solo buscaba acabar con las viejas heridas que dejaron los últimos 30 o 40 años de conflicto, sobre todo con el largo mandato que primero tuvo Palpatine como canciller y luego como emperador. Por eso la Nueva República y sobre todo Mothma han tratado de tener una frágil paz en estos tiempos, tal cual como nos recuerda Dave Filoni en las letras de inicio de la serie de Ahsoka que él escribió. Algo nada menor porque esta paz está agarrada apenas por hilos. Y esto puede verse claramente, Masters, en múltiple contenido de series o novelas. Como por ejemplo fue la propia Monma en las novelas, que muy idealistamente promovió un desarme militar tratando de dejar los conflictos atrás. De ahí que veamos en las series o en videojuegos como Squadrons, que cientos de destructores estelares imperiales fueran desmantelados como ya vimos en Coruscant en Mandalorian 3 o también en el mundo de Corellia ahora en la serie de Ahsoka. Pero ojo que ya vimos que tanto la aristocracia de Coruscant o el pueblo trabajador de Corellia, a ellos básicamente no les importa en realidad quién rayos esté en el poder y solo piensan en su propio beneficio. Así que tampoco hay un apoyo fuerte para la Nueva República. Y todo esto pues ya tiene sembrado el cóctel perfecto para que llegue Thrawn con los restos imperiales que aún operan y así haya otra guerra más con sus múltiples aliados que están infiltrados hasta la médula en la República para así contraatacar. Después de todo, Masters, esto es Star Wars y como su nombre lo indica, debe de haber otra guerra, ¿cierto? Y ojo que la Nueva República sí está construyendo una flota de defensa marginal, pero ya vimos que su flota principal, donde está el crucero Mon Calamari y Home One, en realidad no es una flota tan grande como pensamos. Más bien, pues son una veintena de naves capitales y ya. Y los nuevos cruceros neorepublicanos que están creando, en realidad no son naves 100% militares, no como lo eran los destructores del Imperio, sino que estas naves pues fungen como policías y en realidad son multifuncionales. Justamente pues esta idea pues está abogando a esa paz que pretende crear Mon Mothma como canciller.
Y por si fuera poco, como ya vimos en la serie del Mandalorian, este gobierno no puede mantener el orden, sobre todo en los bordes exteriores, con todo el caos que aún mantienen los restos imperiales ahí, como ya lo vimos múltiples veces con el Moff Gideon y sobre todo más recientemente en Mandalore. También claro con el sindicato de Pike en Tatooine o hasta con simples piratas en un mundo tan simple como Nevarro. Vaya, la presencia de la Nueva República es mínima en esas regiones del espacio, teniendo un par de casas que revisan una gran extensión del espacio, como ya hemos visto con Carson Teva o con la base neorepublicana en Adelphi, que apenas se da abasto para cubrir todo el borde exterior. Así que sus fuerzas son escasas, sumado claro a las diferencias políticas que hay en este nuevo gobierno entre los senadores, o la venida que ya hemos visto de imperiales que están ligados a Thrawn. Así que la carencia de apoyo que ya vivió la general Hera Syndulla de parte del alto mando de la Nueva República, en realidad solo es la punta del iceberg para que inicie el conflicto y venga el mayor líder militar y genio táctico que hay aún en el Imperio Galáctico, como lo es el gran almirante Thrawn, para que venga a esta galaxia y les patee el trasero, tal cual como advirtió Syndulla en el tercer capítulo de Ahsoka, diciendo que ella sí vivió la pérdida de muchos de los suyos cuando enfrentó al inteligente Chiss. Thrawn no es su típico oficial imperial. Lo sé porque luché contra ese hombre. Así que la llegada de Thrawn está más que cantada para crear el caos, tal y como lo hizo curiosamente en su trilogía de novelas que hizo Timothy Zahn, donde él ahí le pateó completamente el trasero a la Nueva República, esto pese a tener básicamente a los mismos líderes políticos que ahora estamos viendo, que básicamente no vieron venir el ataque. Lo cual, claro, Masters, esto nos lleva al punto 2 para ver ahora el lado imperial y cómo en realidad la amenaza es mucho más grande de lo que pensamos, ya que en realidad si vemos el Mandalorian 3 con los restos imperiales más lo que ya vimos con los aliados de Thrawn, es muy claro que todos ellos están muy bien organizados y le hacen creer a la Nueva República que no lo están. Claro, sabemos que a la postre esos restos imperiales se convertirían mucho después en la Primera Orden, pero si comparamos aquí cómo piensan los mandos de la Alta República contra los restos imperiales en estos mismos tiempos, en realidad la cosa se yuxtapone de forma perfecta si vemos los sucesos del Mandalorian 3 y la serie de Ahsoka, porque estas dos series, recordemos, están entrelazadas y nos cuentan una pieza de toda la historia, ya que con la Nueva República ya vimos que Mon Mothma busca huir todas las voces sí siendo una demócrata y es a la vez consumida aquí por el pluralismo. Y esto nos recuerda a esas voces como lo que dijo la senadora Rodrigo, que tal cual en la serie de Ahsoka nos dijo que los imperiales que quedan no tienen un comando centralizado capaz de retarlos, cosa que claro no es así, o inclusive también aquí el senador Siono no tiene ni idea de lo devastadora que fue la guerra civil o lo vital que fue Thrawn para el imperio, como lo señala Hera Syndulla. Y esto, Masters, es todo lo contrario en el bando imperial, porque ahí pues hay una sola visión totalitaria de traer de regreso al imperio. Y ya vimos en el Mandalorian 3 que opera un consejo en las sombras flagrantemente, donde justamente ahí estaba el Moff Gideon, al igual que el comandante Brendol Hawks, el padre de Armitage, que eventualmente comandará más tarde la Primera Orden. Así que tampoco los restos imperiales morirán del todo. Y en este consejo imperial ya vimos a otros señores de la guerra que hacían el caos en la galaxia aparentando estar desconectados entre sí. Y todos ahí están siguiendo el gran plan de contingencia que les dejó el emperador Palpatine de algunos retirarse a las regiones desconocidas para así rearmarse, un plan que ya lo vimos en diversas novelas como Aftermath, Shadows of the Seed o hasta en el videojuego de Battlefront 2 en su campaña. Y ojo, lo más revelador de todo es que ahí en el Mandalorian 3 en ese consejo, ahí estaba presente también el capitán Gilad Pellaeon, justo a la mano derecha de Thrawn en su séptima flota. El mismo personaje que cayó con él el día de la liberación de Lothal y que le sirvió como su mano derecha en novelas como Heredero del Imperio y que inclusive sobreviviría a Thrawn en el antiguo universo expandido, firmando la paz definitiva él mismo con la Nueva República. Vaya, y en esa escena ya vimos que los imperiales están esperando el regreso del gran almirante Thrawn, que ya les prometió en esa escena que vendrá con nuevas fuerzas. Inclusive vimos que Gideon recibió cuantiosos refuerzos en Mandalore para así enfrentarse a Bo-Katan y a Din Djarin, recibiendo docenas de TIE Fighters o TIE Bombers. Así que la maquinaria imperial ya está lista para unirse a Thrawn, esto ante una Nueva República que no acepta que el imperio aún está más que vivo. Long live the Empire! Long live the Empire! Así que esto nos deja en nuestro punto 13 final sobre hacia dónde vamos con todo esto en el canon, sobre todo de cara a lo que hará Thrawn.
Y hay que considerar aquí, Masters, que claro, Dave Filoni está reinterpretando ciertos elementos de la trilogía de novelas de Thrawn, una escrita por Timothy Zahn que inicia con Heredero del Imperio y concluye en El Último Comando. Y si consideramos, Masters, lo que sucede en esas novelas de Legends para ver qué podría suceder en el futuro de la saga, hay en realidad un montón de paralelismos con lo que vimos en esas novelas con lo que estamos viendo ahora en series como Mandalorian o Ahsoka. Y todo parece indicar que este evento concluirá en esa película prometida de Dave Filoni, haciendo colisionar todo en un magno evento con Thrawn como villano en esta era. El punto es que en Legends, como también pasa ahora con Thrawn, él estuvo en un lugar lejano durante la Guerra Civil, aquel entonces en las regiones desconocidas, y ahora está en una nueva galaxia perdido. Y ahora estas historias pues parece que tendrán a Ahsoka como una Jedi como protagonista, esto claro en lugar de Luke Skywalker. Pero también pasaba que en aquel entonces Thrawn siempre iba 5 pasos adelante de sus enemigos como pasa ahora, teniendo todo un intrincado plan que nadie ve. Pero también tiene múltiples aliados por todos lados, no solo en los imperiales, sino que ya vimos que tiene una nueva flota como la que ya vimos que se está rearmando en Mandalorian 3, y esto sin considerar que Morgan Elsbeth es toda una contratista de naves capitales, una que había trabajado en astilleros como Corellia o que incluso tenía sus fábricas produciendo en el mundo de Corvus. Y no hay que olvidarnos que lo primero que hizo Thrawn en Legends fue básicamente crear una nueva flota, la Flota Katana. Esto claro con el Star Destroyer Quimera como su nave principal. Pero también antes en Legends, en la trilogía de Thrawn, él tuvo aliados o mercenarios que eran Jedi oscuros, como pasó con Mara Jade o Yoru Sebaod, como ahora curiosamente en el canon pasa con Shin Hati, Baylan Skoll o hasta con los poderes levantamuertos de Morgan Elsbeth. Inclusive el Chiss también tenía políticos en Legends creando diferencias en el Consejo de la Nueva República, como pasó en aquel entonces con el Bothan Borgs Felia, que básicamente tenía una enemistad con Akbar y sus propios intereses. Y esto ya lo vimos en la serie de Ahsoka con ciertos políticos de la Nueva República que no creen que el Imperio en realidad sea una amenaza, incluso promoviendo que no hay que hacer nada, como si varios de estos políticos, como pasó en Legends, pudieran estar coludidos con los restos imperiales. Cosa que también sabemos que es cierto en el canon, como se puede ver en la novela de Bloodline donde Leia es protagonista, donde había múltiples senadores afines al Imperio. Así que como podemos ver, Masters, hay muchos paralelismos que desde un cierto punto de vista, Filoni está reinterpretando de la trilogía de Thrawn de Timothy Zahn, aunque claro en los tiempos modernos con otros personajes como Ahsoka, el Mandalorian o los Ex-Rebels, y teniendo ciertas situaciones distintas, nuevo contexto y nuevos conceptos que él ha introducido. Y ojo, Masters, lo más importante es que aún falta ver a Thrawn regresar triunfalmente a la galaxia conocida, pero yo estoy más que seguro que él volverá sin problemas, y ahí sí con su inteligencia le pateará el trasero a la Nueva República, porque esto apenas está empezando. Vaya, creo que en Ahsoka lo volveremos a ver como especulación responsable de mi parte, pero apenas veremos cómo el Chiss volverá a la galaxia. Al igual como se siembran los inicios de una nueva guerra que se comenzará a dar en esta temporada 1 de Ahsoka. Pero yo creo que el conflicto gordo y el verdadero contraataque se explorará más adelante en los eventos de una Mandalorian 4, Skeleton Crew o en la temporada 2 de Ahsoka, que ya hemos escuchado varios planes de que esta está en desarrollo. Y sobre todo, Masters, pienso que todo este conflicto concluirá en la película que ya está confirmada de Dave Filoni, uniendo todas estas series en un mega conflicto que se nos prometió desde el 2020. Así que considerando lo que pasó en Legends, el caos con el gran almirante Thrawn apenas está por comenzar, porque en aquel entonces él invadió la galaxia y puso en jaque no solo a Mon Mothma o a todos los héroes reconocidos como Luke, Leia o hasta el Rogue Squadron, sino que ahora parece que lo mismo sucederá pero con Ahsoka y también con Luke, con Mothma, con Hera Syndulla, con Sabine o hasta con Ezra, porque Thrawn básicamente reunificó a los remanentes imperiales en una sola causa y en aquellas historias sembró el caos e invadió con múltiples tácticas militares sistemas tan distintos de la Nueva República como Braoa Sky, Vafash, Sluice Van, Vilbringi o hasta luego llegar a invadir la capital de Coruscant, esto claro directamente al núcleo galáctico, poniendo así de rodillas al nuevo gobierno. Así que mucho de eso, Masters, apenas está por comenzar, y ahora estamos viendo cómo se siembran las bases de este nuevo conflicto galáctico ahora en la serie de Ahsoka. Y ojo que seguramente también tendremos muchas sorpresas en el camino y cosas que ni siquiera hemos pensado, como cuando lleguemos a ver la magia de las Hermanas de la Noche, o también con lo que haga Ahsoka o Ezra Bridger o hasta un eventual regreso de los héroes de la trilogía original.
Porque también no hay que olvidarnos que Thrawn junto con Yoru Sebaoth en aquellas historias clonaron a un Luke Skywalker malvado. Esto antes de que el gran almirante Chiss cayera definitivamente. Así que como podemos ver, esto nos da múltiples indicios y carnita de que todo esto en realidad es un advenimiento del brutal contraataque que Thrawn traerá consigo, algo que será uno de los máximos eventos en la saga de Star Wars, esto en todo su contenido de series y películas futuras. Y todo claro será de la mano del Padawan de George Lucas, el buen Dave Filoni. Pero si también te interesa ver 13 datos únicos de la historia de Sabine Wren que quizás no conocías, esa historia te la dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del imperio.